Bueno, un poco el objetivo de esta charla iría un poco de cara a enfocarse al ejercicio que nos han pedido del diseño de una fiesta, el diseño de un club nocturno, y sobre todo voy a intentar como desarrollar ese concepto de que una fiesta no es únicamente una especie como de situación de 2 o 3 horas en la que vayamos a bailar y a pasarlo bien, sino que puede llegar a ser una especie como de proyecto ampliado con esa idea de casi una construcción social y al cual atender como de diferentes, a diferentes escalas o diferentes capas. Para nosotras, para nuestra oficina, este sería una especie como de referencia fantástica a la que atender en nuestro posicionamiento más de proyecto arquitectónico, y es el Burning Man. El Burning Man entiendo que es algo más que un festival, no es simplemente un festival de música al que vas a oír grupos tocar, sino que los organizadores lo definen como un experimento de autoexpresión radical. Y creo que tiene mucho que ver con lo que es la organización de una fiesta o lo que es la redefinición de lo que podría ser el concepto de un grupo. Con esta idea de lo necesario que es para el mundo que vivimos, la sociedad que vivimos, la gente, y es prueba de ello es el éxito de un evento como este, la necesidad de la construcción de determinado tipo de subculturas o de comunidades, o de, como digo antes, de construcciones sociales, y para ello es necesario una especie como de posicionamiento que va más allá, y eso los organizadores del Burning Man lo tienen claro, que va más allá de simplemente de lo construido, de la escala de construido, de su materialidad, y pasa por atender a otra serie de capas o de circunstancias, por ejemplo, a la construcción de sus símbolos de identidad, o a la definición de las técnicas con las que moverse a través de esta ciudad temporal o de este evento. Y por supuesto, y por último y no menos importante, la construcción de la propia identidad de sus usuarios a través de determinado tipo de vestimentas o de determinado tipo de aparatos, ¿no? Y entendemos que esto, desde nuestra oficina, de nuestro posicionamiento, es algo que se puede hacer desde la arquitectura, ¿no? Atender esa especie como de construcción, de experimento social, en el que no únicamente atendemos o nos dirigimos a la construcción de nuestros edificios, sino que la arquitectura puede dirigirse a un objetivo mucho más ampliado, incluido la propia construir una especie como de nueva identidad para sus usuarios. Por ello nos encantan estas imágenes, que las utilizamos en nuestras conferencias, y entendemos que este es un poco el objetivo de la arquitectura, ¿no? Ofrecer o convertirse en una especie como de trajes de superhéroe o en el cual otorgar determinado tipo de propiedades o superpoderes a los individuos que la usan o la disfrutan. Con esa idea de equilibrar un poco las fuerzas de nuestro entorno con las fuerzas de nuestros propios usuarios a través de determinado tipo de una oferta espacial que podría ser identificada con esta idea casi como de ofrecerles una especie de nuevas propiedades, nuevos superpoderes o un nuevo traje de superhéroe. En esta misma línea aparecemos nosotros como en estos retratos como esa especie como de técnicos o personas serias, pero en posesión de una serie de propiedades o de herramientas fantásticas que puedan ofrecer o puedan transformar de una manera insólita, singular, determinado tipo de condiciones que nos rodean, casi como disparando, ofreciendo o lanzando esa especie como de superpoderes a través de nuestras propias, de nuestro propio trabajo. En este sentido sería igual que el diseño de una fiesta, ¿no? Que no únicamente es la construcción de ese escenario, sino la construcción de los protocolos o de las ceremonias o rituales que allá ocurren, sería el diseño como sería la arquitectura algo más parecido al diseño de un videojuego, ¿no? En el cual vamos a definir o vamos a diseñar una serie de sets, de una serie de escenarios, pero también vamos a diseñar un storyboard o un guión, un script, y vamos a diseñar, y la gente que va a disfrutar de nuestros edificios, de nuestras arquitecturas, se acaben convirtiendo en una especie como de nuevos personajes con una serie como de nuevas propiedades. Y en este sentido nos vemos más cercanos al diseñador de un videojuego que, por ejemplo, el trabajo de un científico, ¿no? En este aspecto como de
de proyecto ampliado de arquitectura. Esto es algo que tuvimos en cuenta a la hora de realizar nuestro proyecto en Rivas, y con la excusa de realizar un centro de cursos juveniles, nuestra idea de fondo era la definición o la construcción de una subcultura completa, ¿no? Como a través de contar con un grupo de gente y entrando en contacto con ellos y con su sensibilidad, con su mundo, con sus estéticas, poder realmente construir esa especie como de festival tipo Burning Man, pero en formato construido, y ofrecerle no únicamente esa especie de cuartel general en el cual enfrentarse a un nuevo entorno, sino también ofrecerles casi a nivel como de nueva tribu urbana, nuevas propiedades, nueva estética, nueva identidad, como digo, con ese mensaje casi de otorgarles o de ofrecerles determinado tipo de empoderamiento social o obligado. Cualidades. Y entonces en esos workshops que se realizaron con nosotros como arquitectos, ellos como usuarios, en la misma mesa sociólogos, luego los políticos del Ayuntamiento de Rivas, se empezaron a manejar una serie de materiales, de temas, de conceptos, de lenguajes, de estéticas. Aparecía indudablemente todo el mundo del pop, aparecía los grafitis, aparecía la música, ¿no? Como esa especie como de elementos que había que meterlos en ese cóctel para construir después el proyecto. Eso por un lado, que sería como las señas de identidad que en el futuro les iban a construir o iban a servir para construir esa especie como de centro. Y por otro lado, la relación que ellos planteaban como en todo momento con lo construido, ¿no? Con lo construido, en este caso no había nada construido, era la regulación urbanística que tenían, ¿no? Y siempre una especie como de regulación, de ponerla en crisis, de romperla, de intentar construir sus propios espacios de una manera radical, intensa, ¿no? propia de un adolescente, ¿no? Y un poco se expresa en esta especie como de condición de genética. Y el resultado es algo como esto, que se entiende como esa especie como de, un poco el Burning Man, experimento de expresión radical, ¿no? Esa especie como de el adolescente de la periferia de Madrid es esto y se expresa de esta manera, ¿no? Y no solo se entendía esto como una especie de símbolo de reconocimiento colectivo para esa nueva comunidad, sino que se acaba construyendo como un headquarters, como una especie como de centro desde el que negociar con un entorno absolutamente aburrido, seco, dry, y que de alguna manera el centro esa especie como de edificio les iba a otorgar esa especie como de propiedades para enfrentarse a este entorno duro que no tenía nada que ver con ellos, con otras propiedades, con otra fuerza, con otros superpoderes. De esta forma, la manera que tiene de presentarse al exterior o a la comunidad dominante de su entorno, de su ciudad, es de una manera extraña, weird, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como casi como un ovni aterrizado en medio de un desierto, como tipo el Burning Man, en ese sentido. Y entendíamos que esta especie como de relación difícil con el espectador desde fuera había sido un resultado apropiado, ¿no? Porque entendíamos que esa era un poco la condición también del adolescente, ¿no? Esa especie como de personaje incómodo para la sociedad que le rodea, ¿no? Esa especie como de personaje problemático que pone un poco en cuestión esa especie como de mainstream o sistema establecido en el que se ubica o en el que aparece. Y como decía antes, esa especie como de proyecto se acabó convirtiendo en un traje de superhéroe para enfrentarse a ese entorno que es totalmente diferente a él. Y el edificio del proyecto se convierte en una especie como de filtro o anteojos o gafas un poco psicodélicas con los que no representar sino percibir esa realidad de otra manera, ¿no? El edificio sirve, o la arquitectura en ese sentido, sirve para ofrecerles esa especie como de propiedades para ver su entorno de una manera totalmente diferente. Los interiores de este proyecto responden, o un poco también nos servirían, o me gustaría intentar explicarlos en el sentido de una especie de redefinición de lo que sería un club, ¿no? En este caso de vuestro club para la fiesta, etc.
en donde esos espacios, más allá simplemente de realizar una función, en el caso de una discoteca que sería irse de fiesta, sería como ofrecer nuevos espacios de encuentro e intercambio cultural y personal entre las personas, ¿no? En este sentido, el programa como básico o del propio brief del edificio sería una especie de mediateca, pero entendíamos que tenía que ser algo que fuese más allá. Sería esa especie como de espacio de encuentro, espacio donde la gente se conoce e intercambia esa especie como de ideas y sentimientos y una especie como de expresión más personal, y en este sentido entendíamos que este espacio, o así incluso lo habían denominado, se acaba convirtiendo casi en una especie como de espacios sagrados, espacios de encuentro, siempre desde esa perspectiva más mundana, más pop, y podría convertirse o definirse como una especie de capilla ácida o capilla con esa especie como de entorno sagrado, pero por otro lado pop y juvenil. El resto de estancias también se expresan en esos mismos términos, como en esa capacidad de expresión física de lo que significa la cultura juvenil. En este caso esta es la sala de movimiento, y queríamos expresar a través de estas condiciones fenomenológicas, a través de la propia geometría del espacio, a través de los colores, esa exaltación como del ejercicio físico, de las propiedades más pasionales y creativas de los chavales, ¿no? De los jóvenes del centro. Otra de las salas era la sala de conciertos, pero bueno, tampoco me quiero centrar como demasiado en la parte como más arquitectónica, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, nos gustaba como desarrollar esa idea de exclusividad o de lo que puede ser un club, ¿no? Esa especie como de idea de que tú entras a un club y por el hecho de entrar te sientes exclusivo, y por el hecho de entrar en este edificio vas descubriendo cosas, como una especie como de entorno secreto, entorno oscuro, en el cual vas encontrando como pequeños tesoros, pequeñas gemas, ¿no? Que podrían ser esa especie de salas púrpuras como hechas de cristal, ¿no? Y esa idea de que no es un edificio programado en su totalidad, sino que son espacios abiertos que sin ninguna especie como de programación específica, en esta especie de pequeños cubículos en los que tú puedes llegar allí y proponer tus propias actividades, o puedes realizar un poco el tipo de uso o programa que quieras, en ese sentido, ¿no? Una especie como de espacio abierto. De esta forma, el espacio, y creo que también sería bastante apropiado para el concepto de un club, se convierte en un espacio como laberíntico, pegajoso en tanto en cuanto no tienes una especie como de percepción completa de lo que está ocurriendo, ¿no? Pueden pasar unas cosas que no sabes lo que está ocurriendo, y ahí es en esa especie como de situación de lo oculto, de lo escondido, es donde también aparece cierta parte del interés como del programa, y sobre todo en ofrecer como determinado tipo de disposiciones de libre apropiación, ¿no? Es decir, aparecen determinado tipo de geometrías o situaciones topológicas libremente que pueden ser utilizadas libremente por el usuario, ¿no? Y sobre todo esa idea como de poder esconderse, ¿no? Que yo creo también es común con la idea del club, ¿no? Es una especie como de que todas las cosas que estás haciendo no tienen por qué ser vigiladas, sino que puedes encontrar determinado tipo de espacios tuyos, personales, donde desarrollar determinado tipo de cosas que no son del interés de todo el mundo. Y esa idea como de ir atravesando niveles, ¿no? De ir atravesando salas, de ir atravesando como en la planta baja del club hay determinado tipo de programa, pero luego si cojo el ascensor o si cojo la escalera aparezco en otra situación diferente, casi como en una condición de película de ciencia ficción, ¿no? De ir atravesando umbrales a través, por ejemplo, en este caso, como de una especie como de túneles, o en este caso de una escalera, ¿no? Que me va a teletransportar casi sin saberlo de una forma mágica a una situación totalmente diferente. Y después de esta especie como de espacio más cavernoso y místico, de repente pillas esta especie como de túnel espacio-temporal y apareces en otro paisaje totalmente diferente, en otra dimensión. Aparecen aquí en la cubierta los restos de lo que podría ser esa batalla entre los jóvenes y las leyes urbanísticas que les limitaban a un volumen absolutamente estricto y cúbico. Entonces aparecen aquí estas montañas. Bueno, tampoco me voy a meter mucho en la descripción. Queríamos darle esa idea de estar envuelto con una especie como de barandilla, casi pop, que lo fuese envolviendo todo y que se convirtiese de barandilla en banco y luego en
en un frame para un cine al aire libre, y luego incluso en las estrellas, estas pop que habíamos visto como sobre las cúpulas. Y luego otro tipo de espacios que podrían ser en esa conexión con el club y la fiesta chill out, un espacio más de relajación, ofreciendo una interacción más entre interior y exterior, espacios en sombra, suelos como más apetecibles de tocar y tumbarse y sentarse, ¿no? Y relajarse, ¿no? Y después de toda esta especie como de levantamiento físico y de construcción, aparece, que entendemos que también es la arquitectura, todos los rituales, todos los bailes, todas las ceremonias y la propia identidad o una nueva identidad de los miembros o usuarios que están disfrutando como de este negocio. Otro encargo muchísimo más pequeño, fue una cosa como reciente, fue una fiesta, con lo cual también por eso lo quería traer aquí, ¿no? Porque tampoco tiene mayor importancia. Y fue este verano que nos encargaron en la escuela en la que damos clases en Londres, en la IE, hay cada año como se lo ofrecen en plan así como honor a algún profesor de allí, que era el diseño de un pequeño elemento, que es la mesa, la Strawberry Table, para la fiesta de verano de la AAE. Es una fiesta que se caracteriza porque es con champán y fresas, ¿no? Y es como la fiesta final de año en la que se otorgan los diplomas, etc. Entonces, pero tenéis como que diseñar esa mesa que porte las fresas, en el cual luego la gente va a ir a coger las fresas, etc. Y en esa especie como de condición de qué diseñas, ¿no? Era prácticamente presupuesto cero, nos gustaba atender a que realmente el diseño de la fiesta no era tanto en los elementos finales o terminados o construidos, sino que queríamos hacer o subrayar esa especie como de condición de los efectos que se generan a través de esas sustancias que se consumen en la fiesta, que en este caso era alcohol y las fresas, ¿no? Y en este sentido, el diseño fue esta especie como de construcción de lo que es el aura o los efectos poderosos que ofrecen esa especie como de pequeñas cositas rojas que de repente parece que te las comes y te dan una especie como de nuevas propiedades, en este caso porque la estamos comiendo individualmente con champán, y queríamos resaltar esa idea como de quizá el corazón o la parte central de lo que era una fiesta era realmente esa especie de efectos no visibles que a través de la arquitectura los hacemos visibles. Y todas estas teorías, aparte de intentar materializarlas en proyectos construidos, también las estamos intentando desarrollar a un nivel pedagógico en la escuela en Londres. También aquí en Alcalá, de una manera traducida, digamos. Y creo que puede ser interesante de cara al concepto del diseño del club o del diseño de la fiesta del club. Porque realmente el año pasado trabajamos en Ibiza y el objeto del curso del año pasado era, se llamaba Ibiza Body Mind Space Station, y este título como de estaciones de cuerpo y mente aludían a una redefinición del concepto de club como como lo concebimos en la actualidad de una manera convencional, o al concepto de club como se entiende actualmente en Ibiza como esa especie de máximo exponente de lo que es la fiesta, el nightclub o el clubbing, ¿no? Y teníamos un poco como de referencia que en este caso es una imagen de Cerebrum, que es un club de los años 60 en Nueva York, con esa idea de lo contracultural, con esa idea de que la fiesta no es únicamente me lo voy a pasar pipa, que está muy bien, sino que también ahí encontramos una oportunidad en esta redefinición del concepto de club como esta especie de creación de una comunidad, de una subcultura, y que a través de una serie como de ceremonias, rituales, construcción de vestimenta y construcción de escenarios, se generan una especie como de nuevas culturas, subculturas, que indudablemente luego crecerán y transformarán lo que sería el Star System, ¿no? el mainstream. Entonces queríamos ir a esa especie como de redefinición de lo que es un club en la actualidad o lo que es un club en Ibiza, y sobre todo un poco romper esa idea de que es solamente para party animals, para ir a pasárselo bien, y sobre todo una especie como de idea de que si tú tienes esa idea como más clasista, ¿no? Como que dividen la diversión en función un poco del dinero que les hagas en ellos, ¿no?
y queríamos redefinirlo en función de la propia experiencia o la parte como más fenomenológica de relación con el propio juego. Para ello hicimos una especie como de ejercicio experimental en el que dividíamos el curso en 3 partes, en 3 entregas. Había una primera que era el diseño de un mandala, con esa idea de que cada alumno debía elegir una experiencia que luego iba a desarrollar en su club, y esa experiencia había un primer paso que debía desarrollarla en 2 dimensiones, a través de un mandala. Luego un segundo paso, que es la construcción de la vestimenta, en este caso a través de un Space Helmet, de un casco espacial, con esa idea de que la arquitectura es algo que podemos experienciar y es algo que queríamos intentar potenciar o señalar que la arquitectura es algo que se reconoce a través de la experiencia con el cuerpo, y de ahí esa especie de adaptación de la experiencia arquitectónica a algo usable, a algo cercano al cuerpo, que pudiésemos percibir de una manera directa, ¿no? Que no era necesario recurrir a grandes escalas, sino que a través de un diseño como de una pequeña pieza que podemos ponernos dentro de nuestra cabeza, podemos experienciar esa experiencia, esa situación sensorial del club. Y por último saltamos a una escala mayor, que era el diseño del nuevo club, ¿no? Esto sería un poco estos Space Helmet, estas piezas, este dress code al calor de la charla de cada uno de los alumnos. Cada uno elegía como una especie como de experiencia de un tema y lo desarrollaba en cada una de estas piezas. Por ejemplo, Andreas, que es un proyecto que vamos a ver ahora de su club, en esta especie de experiencia compartida de casco para 2, en el que una persona toca a la otra y se puede transferir esa especie de percepción más física a través de un interface que sería lo construido. Andreas eligió como tema de trabajo para su club, era una especie como de comunidad, de nueva comunidad, para una nueva comunidad con una temática de sexo gay en los parkings de Ibiza. Cuando acaba la fiesta, en las discotecas aparece una especie como de construcciones inflables en estos parkings. Y entonces en esa especie como de construcción inflable temporal aparece esta especie como de club, en los que habla esa especie como de relación intensa entre la arquitectura y el cuerpo y la percepción, en tanto en cuanto es tan intensa y tan directa que las relaciones acaban siendo absolutamente intermediadas por la propia construcción arquitectónica, por las propias paredes del edificio. O por ejemplo, otra chica que eligió como tema de curso el paisaje de las salinas, los salt flats, esta especie de paisajes de cultivo de sal, ¿no? Típicos de Ibiza, de la isla, y cómo a través de esa especie como de intervención en el paisaje y de redefinición de las propias actividades o protocolos productivos encontraba oportunidades para un desarrollo más hedonista, ¿no? De la fiesta. Este era su desarrollo de lo que era el mandala, ¿no? Con esta idea de jugar con la idea de la sal, de los cristales, por otro lado de las sustancias psicotrópicas del cristal y determinado tipo de organizaciones más de microscopio. El segundo paso, que era la construcción de esta especie de casco espacial, y cómo esa experiencia de la salinidad y del sabor y una fenomenología intensa se podía llevar a un elemento usable. Este sería como el dress code, la situación que propondría para su club, y cómo a través de ahí hacía una especie como a través de un zoom in, zoom out, que tiene esa especie como de condición también muy psicotrópica, ¿no? Como de alteración de lo que percibimos como lejano y de lo que concebimos como más cercano. Había un salto de escalas desde la parte más microscópica y que iba a ofrecer una especie como de estructura para luego la organización espacial, y como digo, de la parte más microscópica a la parte más construida, ¿no? Y entre medias una especie como de coreografías o protocolos que ya jugaba o ponía en paralelo, por un lado, las actividades productivas o industriales de las propias salinas, de este tipo de paisajes, durante el día, con una serie como de actividades con las grúas, con la producción de sal, etcétera, etcétera, y cómo por la noche esos paisajes que de repente como parece como desaparecen en determinadas horas podrían reactivarse con una especie como de nuevos programas o
nuevas soluciones totalmente diferentes desde un punto de vista programático. Bueno, estas serían como las imágenes, y sobre todo jugando con esa idea importante que es como la imagen de lo que pasa de día y lo que pasa de noche, como hay determinado tipo de producción, debería ser una especie como de producción más industrial y por la noche sería una producción más hedonista, más de la fiesta, ¿no? Y siempre como hilo conductor o conexión o hilo que ata esa especie como de dos condiciones, siempre teniendo la sal y esa especie como de experiencia fenomenológica, no únicamente visual, sino también como táctil y perceptiva que ofrece este material. Y como en este dibujo expresa esa condición del cambio temporal durante 24 horas del día, del que podría ser de día y para qué sirven esa especie como de grandes cúpulas y cómo puede ir cambiando el aspecto, y no solo el aspecto, sino también el programa de disfrutar de esa especie de sal, ¿no? De producto de sal. Bueno, voy a pasar muy rápido. Esto sería el trabajo de otra chica, de Ágata, que jugaba, sobre todo también, me parecía muy interesante que vieseis como ejemplo, ¿no? Para llegar a lo del club. Jugaba con una idea de la transformación de la percepción tanto visual como sonora del entorno, generaba un casco espacial que sería algo parecido a esto, en el que a través de determinado tipo de transformaciones, estamos viendo trabajos de gente de segundo y tercero de carrera, un poco también para que tengáis ahí un poco el baremo. A través de determinado tipo de transformaciones interiores del casco generaba una transformación de la percepción, y lo que era más interesante es que con esa idea un poco sinestésica de mezclar imagen visual y sonido, generaba un cacharro, un aparato, una construcción flotante en medio del mar, que no únicamente producía una percepción ampliada y distorsionada y artificial de lo que era el entorno del paisaje natural, sino que a través de determinado tipo de geometrías y estudios un poco sonoros, con el entorno de los sonidos naturales del entorno, del sonido del mar, del sonido del viento, etcétera, etcétera, y a través de la propia geometría de la arquitectura producía su propia música, la propia música del club dentro de esta especie de aparato. Y con esta inquietud un poco holística en el sentido de romper esa especie de distinciones entre lo construido, el edificio, lo usable, la identidad de los propios usuarios y la percepción y el cuerpo de cada uno, indudablemente era necesario como contar con personajes o con expertos de muy diferentes disciplinas, ¿no? Entendemos que para esa especie de acercamiento de construcción social como proyecto arquitectónico ampliado es necesaria una especie como de disposición valiente, interdisciplinar o multivirtuosa, como diría Peter Sloterdijk. En este caso hicimos unos talleres con un diseñador de moda de Londres, o en esa condición de que realmente la construcción de esa comunidad o esa subcultura que se genera alrededor del club, entendido como esa especie de club ampliado, ¿no? Era necesaria también llevarla más allá del límite del propio proyecto arquitectónico y construirla también a un nivel casi experiencial de la propia pedagogía de la unidad o de la unit, de nuestra propia unit, ¿no? Y realmente entender que ese proceso de transformación de la experiencia por el hecho de ir a un club, por el hecho de ir a un festival y transformarse, debíamos también trasladarla al hecho más personal de que tú estás en una unidad o tú estás haciendo un proyecto arquitectónico y por el hecho de hacerlo tú también te estás transformando o estás adquiriendo un determinado tipo de identidad de una manera a propósito. Entonces de ahí una serie de actividades, por ejemplo, que desarrollamos en Ibiza con esta idea de construcción de una comunidad, ¿no? O por ejemplo recientemente, que fue antes de ayer, el lunes por la noche, el año pasado trabajamos en Ibiza, este año estamos un poco trasladando el mismo concepto de construcción de comunidad y sí, a través de, tampoco voy a meter en lo nuevo de este año. Hace un par de días también nos parecía como interesante ampliar ese concepto de lo que es el propio diseño arquitectónico con la idea del diseño de un templo astral. Un templo astral dentro de nuestra propia vida, con esa idea de que la arquitectura tiene que pasar a través de nosotros mismos y a través de nuestro propio cuerpo o a través de nuestra propia identidad, y qué más propio, qué más interiorizado que una especie como de templo astral, que es una especie como de construcción
a través de meditación de un diseño arquitectónico, ¿no? Contamos para ello con la chica que ha salido antes, que es una artista de Los Ángeles que se llama Diva Dompe. Algunos la conoceréis porque tiene un disco, es música, es cantante, etcétera, etcétera. Me gusta mucho lo que hace. Y luego también tiene esa especie como de inquietud de empezar sus conciertos, sus sesiones de DJ con una sección como de meditación, ¿no? Con esa idea de que hay algo más que lo pasa a servir en una fiesta, sino que hay una especie como de proceso transformador de nuestra propia persona por el hecho de pertenecer a un club, por el hecho de ir a un club o por el hecho de desarrollar una serie de ceremonias, ¿no? Entonces esto fue antes de ayer, esta es Diva Dompe, realizó una especie como de sesión de meditación con esa idea de construcción de dentro de cada uno de nuestros alumnos de este año de ese templo astral. Y por supuesto era necesario el diseño de esa especie como de entorno especial, de esa fiesta, de esa ceremonia, a través de la construcción del entorno inmediato de cada uno de nosotros. Y por supuesto, después del trabajo de todo el año, la fiesta, la celebración, con esa idea de que lo que estábamos construyendo era una cosa igual que una fiesta, para experienciarla, para percibirla, ¿no? Para brindar. Y bueno, esto sería un poco los trabajos de los chavales al final de curso. Y con esa idea de que, bueno, que la arquitectura tiene como objetivo principal la percepción, que pasa a través de nosotros mismos, nos conecta con nosotros mismos la propia arquitectura. Y una cosa que no había contado que creo es importante, después de esa especie de paso que sería el mandala al casco espacial, a los proyectos más de escala arquitectónica, luego quisimos desarrollar una pieza que fuese una pieza prácticamente 1:1, que llamamos hiperpóster, de lo que sería una parte del edificio, una parte que pudiésemos tocar, una parte que pudiésemos sentir y que transmitiese la experiencia que vamos a sentir dentro de esas arquitecturas, ¿no? Más imágenes como de esta exposición donde la gente puede ir, meterse dentro de esos cascos y experienciar lo que es el edificio, lo que es la arquitectura. Y bueno, si hemos ido un poco en este discurso de una especie como de ideas generales a esas ideas, como las podemos traducir a elementos construidos a un nivel más académico en las escuelas, también un poco traer referencias, ¿no? De nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, en los que ellos también entendían que la arquitectura va más allá de simplemente un elemento construido y que debíamos atender, sobre todo en determinadas situaciones históricas, esas tipos de situaciones históricas difíciles, problemáticas, en crisis, ¿no? A otro tipo de actitud más holística, más completa, más multicapa, en el que no únicamente, como aquí Peter Behrens entendía que la arquitectura no era únicamente la construcción de estos espacios, estos muros, sino que iba a la construcción de toda una especie como de atmósfera, en las cuales incluso el dress code o la propia vestimenta era parte de la especie como de traje espacial necesario para evitar determinado tipo de atmósferas construidas por el arquitecto, ¿no? En su totalidad. Y entonces esa especie como de situación como completa, ¿no? de una comunidad con todos sus elementos que la componen, encontramos ejemplos por ejemplo, en el comienzo del movimiento moderno, indudablemente, como comentábamos antes, Oskar Schlemmer, desde la Bauhaus, ¿no? Y sobre todo importante cómo Schlemmer entendía que para contar una especie de situación global o planetaria o cósmica, había formatos mejores para expresarlo que no únicamente el edificio lo construido, sino por ejemplo a través de la propia vestimenta, a través de una especie como de disfraces de una fiesta. Me parece como importante reseñar aquí la capacidad de que todo este discurso no es únicamente una especie como de crítica a la figura del arquitecto, sino que también es una especie como de crítica a la figura de la academia o a la figura de la constitución de las propias escuelas, ¿no? Y me parece muy interesante esta especie como de planteamiento que tenía Oskar Schlemmer en la Bauhaus, que le traía aquí unas fotocopias, que no sé si las voy a poder ver, porque le casi... En el que, bueno, ellos, la importancia de ofrecer una especie de sistema pedagógico absolutamente experimental, ¿no? Y creo que con este nuevo ofrecimiento, no sé un poco qué vais a hacer con el resto de las entregas, pero sobre todo un poco atendiendo a esta constitución de la construcción de un club o de una fiesta, creo que hay que ir un poco más allá y hay que ir un poco al cuestionamiento de lo que es el formato o la entrega o el propio contexto
de lo que sería lo que me pide la escuela o lo que me pide la universidad, ¿no? Y me parece como alucinante un poco los planteamientos que tenían en 1920 de lo que era necesario, como que debía, el producto que debía salir de una escuela de arquitectura, ¿no? Y si leo bien, que no leo nada. Bueno, intento traducir como desde el inglés: construcción de máscaras y disfraces, construcción de instrumentos y aparatos, diseño de escénico y espacial, diseño de escenarios, gimnasia y danza, ¿no? Y esa especie como de, desde una escuela de arquitectura, pensar que la gimnasia y la danza es una especie como de actividades que se deben hacer casi como dentro del programa oficial del curso, es algo que me parece como alucinante y es algo que yo creo que hemos ido perdiendo en frescura y en experimentalidad en los años en los que estamos atravesando, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Y luego viendo vamos a ver comentar unos textos de Sloterdijk, como esa especie como de necesidad un poco de romper esa especie de vasijas que dice Sloterdijk en los que estamos metidos en las escuelas actuales, en el sistema Bolonia, ¿no? Intentar romperlas e intentar pensar que realmente la propia arquitectura o el proyecto arquitectónico más importante de la carrera no va a ser lo que vais a entregar, sino va a ser vuestra propia persona como arquitecto. Y entonces, en este sentido, casi como de redefinirse, casi como de, diría Sloterdijk, de antropotecnia, es donde se centra el proyecto de disfraces o el proyecto de vestimenta, ¿no? Como esa especie como de redefinición de tu propia identidad, de la construcción o el diseño de tu nuevo personaje. Ahora van a aparecer como imágenes que os pueden servir más o menos como de referencias, en esta idea casi de organización o de diseño de esta fiesta. La utiliza Koolhaas en su Delirious New York, ¿no? Con esa idea también como de en una fiesta en los años 20 en Manhattan, como la mejor manera qué mejor ejercicio para representar la condición arquitectónica de esa época, en ese lugar en concreto, que era como la exaltación del capitalismo, a través de una fiesta o a través del diseño de la vestimenta, incluso de una manera más esencial y más importante que con la construcción de edificios. En ese sentido, el capitalismo en los años 20 y la construcción de Manhattan es representación, es imagen, es vestimenta y es dress code, ¿no? Digamos. O unas décadas después, Archigram, desde Londres, que entendía que la arquitectura o lo esencial de la arquitectura en los años 60 o en los años 50 no es esta especie de background en blanco y negro, sino que la arquitectura, esta especie como de presencia pasajera, está en la percepción que nosotros tenemos de determinado tipo de fenómenos urbanos. Esa especie como de lo sexy, como esa especie como en parte central en el proyecto, que sería tocarse el cuerpo y sentir la textura de las medias, sentir la piel, sentir esa especie como de vestido caro, y ahí entienden que está como realmente la esencia de un determinado nuevo tipo de arquitectura o una determinada nueva forma de estar en el mundo. Y de esta especie como de imagen en blanco y negro que ya se vislumbraba esa especie de sensación de que la arquitectura casi es algo que tenemos dentro, saltan a esa especie como de imagen super pop, de esta imagen como del superhéroe, y que la arquitectura es esta especie como de gran explosión asociada a este traje espacial en el que nos permite relacionarnos con la nueva ciudad, de una ciudad como de una manera absolutamente como hiperalucinada dentro de una fiesta, ¿no? Vamos mucho más rápido, podemos volar, somos más ligeros, podemos flotar, etc. Y todo eso a través de la arquitectura. Y es esta condición la que en un dibujo como esto de Kopp Himmelblau de 1968 creo que se expresa bastante bien, ¿no? La arquitectura es algo que puede ser adaptado al cuerpo, con esa idea como de que es percibible, no importa tanto la escala que estamos construyendo, y que puede tener diferentes traducciones a diferentes escalas, a diferentes tamaños, ¿no? Y cada formato, cada escala sigue representando esa misma condición y esa misma experiencia espacial. Y entre esa especie como de construcciones de diferente escala, la importancia del aire, ¿no? La importancia del ambiente, la importancia de la atmósfera. Por ejemplo, Hans Hollein, entendiendo que la arquitectura también es la manera en la que percibimos nuestro entorno, y en esa manera en que percibimos el entorno también la condición casi como de los olores, o la condición de esos perfumes, ¿no? De las fiestas, y como la condición de esas cosas como inmateriales y que no se ven, pueden acabar siendo fundamentales, ¿no? Sobre todo en un contexto como esta especie como de fiesta o de ceremonia, ¿no? Que sería esa especie como del perfume.
que percibimos. Y muchas veces a lo mejor es más importante en el diseño de esa especie como escenario justamente lo que no vemos son los efectos perceptivos más que incluso los elementos más fijos o sólidos. Más referencias, no sé ni qué es. Vamos a tratar. Bueno, no queda mucho. Archigram, en las cuales definían como que la arquitectura era the nearest habitat system, con esta especie como de construcción de esa especie como de una fiesta como literal, ¿no? De la propia vestimenta y como una especie como de sistema de objetos que construyen nuestro entorno, y que ese sistema de objetos que construyen nuestro entorno al final es arquitectura. Es importante y me parece como muy apropiado para un tipo de trabajo como es el diseño de un club, la manera de representarlo, la manera de contarlo. Heliotifica desde un contexto cultural totalmente diferente al occidental, que podríamos ver en Londres con Archigram o en Austria con Hans Hollein o Koch Himmelblau, desde un entorno más tropical, más fiestero, más caliente. Entender que este artista brasileño, para él, esa especie como de condición entre pieza de arte y arquitectura se genera o se construye a través del movimiento, a través de los colores, y cómo esa especie de color y movimiento alrededor del cuerpo es lo que entiende que es la propia esencia de la arquitectura o de la propia pieza de obra de arte, con estos piezas que se llaman parangoles, que son como los centros, ¿no? Y por supuesto en ejercicios más recientes, en este proyecto de una diseñadora de moda que se llama Tess Giverson, que bueno, ahora tampoco tiene mucha importancia, de la manera en que yo me estoy desvistiendo, me estoy cambiando de ropa, me estoy vistiendo a través de un proceso con el cuerpo voy construyendo espacio, y cómo ese mismo concepto, la chica nómada de Tokio, encarnada en este caso por Kazuyo Sejima, entiende que la esencia de arquitectura son esa especie como de momentos pasajeros en los que la arquitectura se materializa a través de pequeñas construcciones ligeras y portables en elementos de comunicación o en elementos de descanso, o en este caso en elementos de ponernos guapos, en elementos de belleza, en elementos de redefinición de nuestra propia identidad. Y esa especie como de condición de lo cotidiano, de nuestra vida, sobre todo también en esta especie como de mundo cambiante y no en el que vivimos, se tiene que reflejar en otro tipo de formatos, ¿no? Y en otro tipo de condiciones más ampliadas. Más ejemplos de esta especie como de construcciones de fiesta o portables. Victor and Rolf, diseñadores holandeses, y con esta idea de que un diseño de moda, de que un vestido también puede ser construcción y puede construir entorno, como esa especie de estructuras que son focos o es la luz necesaria para movernos o para bailar. O Hussein Chalayan, en esta idea casi como de que la discoteca la llevo sobre mí mismo, ¿no? En esta colaboración con la marca de joyería Swarovski, con esta idea de que bueno, el vestido en este caso es algo más, es algo que genera entorno, que genera espacio, que genera movimiento a través de luces y a través de su propia refracción de unas luces que pueden venir de la arquitectura, pero con la interacción conmigo mismo o con lo que yo llevo puesto genera una especie como de entorno ampliado o más mágico o especial. Como no va a dar tiempo, si queréis echarle un vistazo luego hay unos vídeos alucinantes de cómo funcionan estos vestidos que son increíbles. Hussein Chalayan más Swarovski aparece. Y esa idea de que lo que es importante es lo que casi el aire que hay a nuestro alrededor, esa especie como de condición etérea o efímera. Por ejemplo, en este dibujo de Archigram, con esta idea como de inflables, de arquitectura inflable, pero no tanto como desde una perspectiva como esos inflables como de casas temporales de emergencia, sino como esa construcción con el aire, con lo inmaterial, pero algo que me produce determinado tipo de efectos o sensaciones de agrado o más hedonistas alrededor de mi propio cuerpo, ¿no? O que me hacen flotar de una determinada manera. Y por supuesto, determinado tipo de diseño de vestimenta en el cual me sirve para comunicarme con la gente de una manera más ampliada o más eficaz, ¿no? La importancia que tienen en la actualidad, por ejemplo, las redes sociales, programas tipo Grindr, ¿no? Como de comunicación para ligoteo, etcétera, etcétera, y cómo eso, a través de determinado tipo de vestimenta de escofidio, lo supieron plantear muy bien, ¿no? Y por ir acabando, esto es algo que realmente, bueno,
intento recoger en mi tesis doctoral, que hablamos antes de trajes espaciales, la vestimenta como proyecto arquitectónico y toda esa especie de relación entre el espacio arquitectónico traducido a otro formato, en este caso vestimenta, desde el movimiento moderno un poco hasta nuestros días. Y bueno, aplicaciones también, doy clase de diseño de moda en el Instituto Europeo de Diseño aquí de Madrid, y cómo desde esta especie como de otra posición de diseñador de moda también puede haber determinado tipo de decisiones espaciales que pueden ser traducidas a otro formato, en este caso el diseño de vestimenta, que yo creo que no vamos a hacer porque si no vamos a acabar clarísimo. Y ya por concluir una última imagen y por rescatar una especie como de temas que han ido saliendo que sirvan casi como de conclusión. Por un lado, esa idea de construcción social, ¿no? En una de estas sesiones que fuimos a hacer meditación con nuestros alumnos, la chica que la realizaba era arquitecta, solo que estaba dedicando a estas cosas, y nos decía, bueno, es que vivimos en esa especie como de situación de crisis, una crisis económica, crisis global, en las cuales esa crisis se traduce en una especie como de ruptura de las estructuras, ¿no? Estamos en una especie como de situación New Age, de situación de una nueva era, y los arquitectos, me decía, vosotros sois una especie como de arquitectos de esa nueva era, y debemos atender esa especie como de condición de reestructuración o reconstrucción de determinado tipo de vínculos sociales o de construcciones sociales. Y ahí es donde entra un poco esa especie de planteamiento que hacemos como oficina de intentar plantear una especie como de construcción social en esa idea de construcción de una comunidad, de construcción de una subcultura, y que iría a muy determinadas diferentes tipos de escalas, ¿no? Desde la propia atención a la propia identidad del propio sujeto. Creo que estamos en una sociedad que necesita determinado tipo de herramientas o instrumentos de refortalecimiento de la propia identidad de las personas, y creo que desde la arquitectura lo podemos hacer a través de las construcciones, a través del concepto de identidad en la propia arquitectura, o de esos escenarios donde van a ir a disfrutar de determinado tipo de situaciones o determinado tipo de programas que nos permitan entender el espacio de una manera diferente, algo parecido a lo que ocurría en el Bergman. Eso por un lado, esa especie como de redefinición o poner en crisis el concepto de arquitecto y el concepto de formato al que debemos atender. Y luego, por otro, la condición de... ¿Podemos dar las luces? Y luego un poco también la redefinición o poner en crisis un poco el formato de las escuelas o el formato más universitario o el propio formato vuestro de clase, ¿no? Que sería esa idea casi como de pedagogía. Creo que vivimos en un momento que está como demandando un tipo más experimental como de enfrentarnos al proyecto arquitectónico. Y en ese sentido como experimental, en tanto poner en cuestión esa especie como de límites, ¿no? Lo que Peter Sloterdijk dice en este libro que os recomiendo, que se llama Has de cambiar tu vida, define como multivirtuoso, o sea, esa especie como de capacidad del arquitecto, tiene esa especie como de formación para atender a diferentes formatos, ¿no? O sea, creo que es más interesante que el concepto de transdisciplinaridad o de multidisciplinaridad, que es como un equipo formado por diferentes disciplinas, sino que creo que tenemos que cada vez formarnos o formar más a los arquitectos como personajes multivirtuosos, ¿no? Esa idea casi como de artista, ¿no? Una perspectiva como los artistas, ¿no? Y me parece como muy interesante y muy idóneo para la condición en la que vivimos atender a determinado tipo como de escuelas que tienen ese corte como más artístico, ¿no? Lo que veíamos que era un poco la Bauhaus, que podría también ser como el Black Mountain College o el Monte Verité en Suiza, esa especie como de condición de poner a prueba cuál es el formato y cuáles son los límites de lo que entendemos por la formación de un arquitecto, ¿no? Y me parece como alucinante y que nos sirva un poco de reflexión en este libro, que es bastante densito, a veces bastante coñazo, pero creo que tiene como unas partes que son alucinantes, ¿no? En una parte en la que atiende a ver si está por aquí, que dice, por ejemplo, sacar adelante un sistema universitario basado en su objeto y métodos en las propias disciplinas sería la única manera de oponer al raquitismo del ente educativo una resistencia realista. Un poco habla de su posición, es la de poner en crisis una especie como de condición a la que nos está llevando, yo creo, también un poco el sistema Bolonia, y que creo que las escuelas de pública en España estamos sufriendo mucho, que es una especie como de encasillamiento en valijas, en la que un abogado únicamente tiene que hacer cosas de derecho, un científico únicamente tiene que mirar a esa especie parte científica, y se está perdiendo una parte como fundamental, sobre todo para el mundo en el que vivimos, que es una formación más holística en esa idea como de poder atender a diferentes formatos sin que tengan que estar como en ese paro, ¿no?
Y entonces, en plan como muy loco, aquí Sloterdijk nos propone lo que sería para él, que digase como esa especie como de formación que debía integrar una universidad, ¿no? Y dice cosas como, o sea, esto es como el filósofo por excelencia en la actualidad, ¿no? Que la universidad debería tener solo qué objetos concurren en ese complejo de disciplinas en general. Y dice, parte del programa que debe tener una universidad: la acrobática y la estética, la destreza y el ejercicio artísticos, el atletismo, el deporte, la terapéutica, las artes aplicadas, la enciclopedia de sistemas de meditación, la praxis sexual, que me parece un poquito más complicado de explicar, y luego la gastronomía y una serie como de temas así, ¿no? Y como me parece muy interesante, o sea, al principio te quedas así como alucinando y dices, me está pidiendo que parte como de los ejercicios de la universidad, que debía ser una cosa como más específica, esté la acrobacia, esté la gastronomía, esté como la meditación, ¿no? Y yo creo que es importante, y un poco también lo expresa esta especie como de imagen del Burning Man, que es la condición de que quizá el proyecto más importante como dentro de la universidad no sea tanto las cosas como que desarrollamos o las cosas que construimos, pero los proyectos que al final acabamos diseñando y dibujando, sino que al final el proyecto más importante es casi como la construcción de nosotros mismos como personas o como profesionales, ¿no? Y que creo que en esa especie como de construcción que en teoría nos debería dar la universidad, y que entiendo súper valioso para un mundo en el que vivimos, casi con esa especie como de destrucción de las estructuras pasadas, es fundamental, como un poco lo que hemos estado viendo, intentado contar en esta charla, que sería como atender a diferentes filones de esa idea como de construcción social. Y nada más. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo creo que ha sido lo suficientemente sugestiva la charla como para suscitar en vosotros alguna reflexión o por lo menos algún comentario. Venga, cosas que se nos han pasado por la cabeza, comentarios rápidos, porque luego tenéis que poneros con el perfección, ¿no? Respecto al primer proyecto que nos has enseñado, una pregunta rápida. ¿En la forma? ¿Cuál? Lo de Rivas. El proyecto rosa. ¿En la forma? Sí. Era impuesta, has dicho. El volumen, el paralelepípedo en el que te tienes que mover, o sea, lo que te da urbanismo diciendo tienes una planta de tanto por tanto y un volumen de tanto por tanto, y ese tiene que ser tu edificio. Vale. Entonces lo que me refería es que ahí los chavales lo que intentaron realmente es meterse en esa especie como de restricción urbanística y empezar a darle castañazos y dedicar transformaciones. Y de ahí un poco tampoco me quería meter en la parte como más arquitectónica del proceso del proyecto. Era que en esa especie como de condición casi como de lucha y casi como de expresión de unos tíos que están dentro de ese cubo, queríamos dar esa especie como de condición casi muy de comunicación directa pop, casi como de cómic, de explosiones, casi es como de intensidad dentro de esa especie, y que se expresa de una manera como directa pop, casi como en un cómic, como de esa especie como de estallidos, explosiones que tiene como la cubierta. Y entonces, a mí se me ha pasado por la cabeza que una traslación directa desde el Burning Man al proyecto es, en el Burning Man la temporalidad es real, es una semana, es una construcción efímera que va, como que da ciertas libertades, ¿no? A la hora de lo que construyes, porque tiene una vida muy corta. Entonces la temporalidad del edificio que habéis construido es quizás la gente que la va a habitar, porque si son siempre adolescentes es la gente la que se renueva, ¿no? La que la va a habitar. Realmente el concepto de temporalidad en el proyecto de arriba tampoco lo habíamos planteado como una especie como de ingredientes como del proyecto. No sé un poco por qué lo mencionas. No, porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza es eso, como lo has comparado, y para mí era muy... La comparación del Burning Man es que realmente un poco olvidando casi como la parte más temporal, o sea, creo que el Burning Man dura una semana, pero genera comunidades que son permanentes, o sea, luego tiene otras actividades, tiene otros proyectos artísticos, y genera esa especie como de casi como de destino que se construye, en el cual una serie de personas necesitan ir allí y alucinan y flipan porque les ofrece, vas allí y te vas a hacer como una especie como de nueva identidad, y con esa nueva identidad te vas a sentir como mejor, y esa nueva identidad te va a generar o va a ofrecer la construcción de una especie como de comunidad, porque todos van a disfrutar o van a participar de esa especie como de misma identidad, y esa identidad se expande a los disfraces que lleva la gente, a las construcciones que construyen aquello. Quizás el carácter temporal
enfatiza esa especie como de intensidad que encima esa comunidad aparentemente solo duró una semana, ¿no? En Rivas quizá el concepto de temporalidad tampoco es como tan, por lo menos no soy tan importante como en eso. Seguramente la temporalidad en un edificio construido se pone más en duda, ¿no? Pero sí esa idea de que tú vas a Rivas y por el hecho de ir a Rivas tú participas casi como de tu propia tribu, de casi como igual que un movimiento de música, los góticos, igual sería como la traducción de un movimiento de una tribu urbana, sería una tribu urbana construida a partir de la arquitectura, con una serie de estética construida por sus propios miembros, que por el hecho de disfrutar ese edificio tú perteneces a esa tribu, una especie de ceremonias, una especie como de pintas o de ropa que llevas ahí, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Construir una especie como de subcultura a través de decisiones o de arquitectura. Es un poco lo que se hace en el Boom Festival, ¿no? No sé qué es un festival. No, es un festival. ¿Es este de los colores? Es cada 2 años en Portugal y o sea, un mes antes encima hacen como un llamamiento para quien quiera construir las estructuras de todos los escenarios y tal, y la propia gente monta todo el festival de 15 días. Pues puede ser algo parecido o que haya venido derivado del propio Que Berlín. tiene, pues eso, como su propia vestimenta, la actitud de la gente, todo. Sí, aquí luego he descubierto que también por el desierto este de cerca de Zaragoza también hay un festival parecido. Vienen todos del Burning Man. El Burning Man es que viene desde los años 80. Que empezaban haciendo una ceremonia en una playa en San Francisco, 4 piraos, que se iban ahí a pasar Eslovenia, una fiesta, y como esa fiesta ha ido creciendo, y se acabó convirtiendo en un festival de 60.000 personas. Hay un documental bastante bueno reciente que se llama Spark, A Burning Man Story, que es bastante reciente. Yo solo lo he visto un poco, bueno, pagas 5 euros a través de una página, y si metís en su página de Facebook podéis encontrar el link, y está muy bien, sobre todo que cuentan el festival desde la propia organización de los organizadores, más que desde lo que ocurre en el festival. Nacho, I don't believe at all that your lecture supported this. In fact, I think that it challenged a presumption which worries me a lot, which is that in the notion of multidisciplinarity, in other words, in the way we're now discussing architecture, not you, but culture in general, there tends to be an encouragement of separation by a discussion of connection. For instance, Diller Scofidio, you mentioned, or a discussion of fashion designers as being architectonic, as if there was something kind of different about their work than other fashion designers. Well, it's clear to me that in a sense these disciplines are highly constructed and not relevant at all to the modern, to what you're talking about, right? That we've broken down very advantageously. We've broken down the kind of walls between, say, architecture and clothing, which are obviously in some ways the same thing, right? They're a container for the body. They weatherize and insulate us both physically and emotionally from conditions that we might see as external, right? So I think your work and your discussion, as far as I can tell, of course my Spanish isn't perfect, certainly challenges those terminologies. I wonder if you could talk a little more about that in general, because when we saw the spacesuit chart, that wasn't yours, right? Was it yours? Yeah, it's part of my PhD. Yeah. There's always a notion that somehow some clothing is more architectural than other, right? That it's more spatial than others, and I'm not so sure that that's in fact true, and that Chalian is a fantastic architect, or Victor Wolf, and so on. And obviously, there are these kind of crossovers that occur that are interesting, and in fact, highly productive, and of course, very relevant to what our students are doing this semester. I think it's something that, for me, is quite difficult to defend it, because it's not a kind of absolutely new thing, it's not a kind of new trend, it's not the kind of... We have to defend that architects is a kind of multidisciplinary... For example, Sloterdijk says something that is, for me, quite inspiring, that is, let me think about it, it's like, he talks about philosophy, and he said it's not a disciplinary, it's not a discipline, sorry, it's not a discipline, it's a kind of transdiscipline, transdiscipline, in the sense that it's not something that talks only about one specific subject or one specific domain. It's something that has to deal with different approaches and with different fields. Particularly, So,
For me, my intention is not to produce a kind of new trend or new idea that we have to know that as architects we have to work or we have to deal with different approaches, with different domains, etc. Because, for example, the references that I brought here is this idea, for example, from the beginning of the modernism with Peter Beres and a lot of guys that they results quite old-fashioned for us, but from a lot of decades ago, they understand that architecture is not only for in order to build buildings, etc. Yeah, it's this Gesamtkunstwerk idea that everything is connected and part of design. But now I think what you're urging is that a complete kind of melding of these conditions, which also involve conditions of stimulation, right? I mean, Stimmendross, the notion that, which Lars Larup, I suppose, proposed more emphatically, urbanistically than people before him, that we live in an environment of kind of neutral figures and stim and activity and action, right? And those that we're becoming more and more oriented to the latter, to STEM. And of course, I think your whole lecture is about STEM in a way. It's about that other thing that happens. And I think one of the most important elements that probably is again interested in this idea of architecture is not only buildings, is the idea of, I think the body is again a kind of the center of our decision, because I think we are living in a kind of a social situation that we have to launch a kind of protection or enhancing of the self or the individuals and in the end of the own body. And the own body produce a kind of relationship with the building or with the construction or with architecture in a sense that it's not so important the distance with the buildings. It's more important the way we perceive the things or we perceive the space as a kind of part. And in that sense, I think it's important this idea of it's not so important the difference or the boundaries between the different formats. It's more important the way we perceive the space. And that's always annoyed me about Dodo Scafidio's work, because they encourage boundaries by saying they break them. They in fact identify them incredibly strongly and identify themselves always as somewhere on the other side of whatever boundary you wish to discuss, right? And that's always been very problematic for me in the work, because it's so self-conscious in a way about that. What I try to defend also is the idea that I'm not trying to say that we are architects, but we have to design chairs. My idea is that architectural projects is something that goes beyond just design buildings. Of course. What Michael just said is that I think we have to bring up this as an incredible injection into your formula, right? Because the power it has to displace and reconfigure these kind of lines that might be drawn. And the offer that we have to provide to the society is something closer to the Burning Man Festival, that is not only the music or is not only the sets and the building. I don't think they allow these at Burning Man. So you have to leave them at the door. No, what you were just saying about Dilia Scofidio is you were talking about discipline and also about the institution of the school and what should be taught in architecture schools. In order to be like the Dilia Scofidio's game is a bit being the outsider. Oh yeah. Yeah. So for this you need to create this outside and inside. And the problem is that all these ways of teaching, even Bauhaus or SciArc a few 20 years ago, when they were, I remember some teacher that was studying there. They were designing their shoes for the presentation, and this was considered as an outsider methodology, even today. And the problem is that it's not at all an outsider practice. It's really in the core of architecture. It's materials and. So it's the same as doing a building. You just have to deal with how you put two things together and how they blend and how they work.
Probably it's more important now, it's not so important the architectural output or the architectural product that we are going to offer as architects, because we are going to produce what we can do. It's important the way we train as an architect, so more in this kind of academic world. No? And with this idea that finally the main goal of school is the way we train as persons or as professionals, no? And the way we deal with different situations. And this different situation comes from the different scales, the different layers. I think it's probably is the most important part, the way we deal with our environment. Sí, bueno, yo sí quería decir que está muy en sintonía, yo creo, lo que nos has ido contando con algunas de las motivaciones que nosotros estamos intentando transmitir en este curso, sobre todo de intentar que cada alumno pueda aportar su visión o pueda construir su propia metodología con la que enfrentarse a la disciplina, ¿no? Una especie de toma de contacto con lo que podríamos llamar reformulación competitiva del papel del arquitecto en la sociedad contemporánea, ¿no? Yo creo que este es un asunto que es bastante importante, no es nuevo, creo que ahora mismo en la situación de crisis, hablabas de Holley, ¿no? Y Holley precisamente es en Analysis Architecture cuando rompe, digamos, los límites de la disciplina, integrando no solamente el esbodé y la píldora de la arquitectura, sino integrando el trabajo de muchos otros artistas, como gente del mundo de la moda, gente del mundo de la ingeniería, etc. Y que ahora mismo estamos, ¿no?, aprovechándonos de esa especie de asuntos radicales que explicaba tanto Holley como Archizun, etc., en un momento de crisis, para intentar construir lo que tú comentabas al final. Yo creo que es lo más valioso, construir nuestra propia personalidad o me parece que lo has definido, ¿no?, como que el proyecto más importante al final somos nosotros mismos, ¿no? Construir nuestra forma de pensar, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo más valioso de todo y lo que quería remarcar para que como estímulo para el curso, ¿no? And just to finish, is quite interesting. For example, I think from the same book, Lutherdijk says that nowadays it's not so important this kind of idea of a teacher as something that gives you information, because I think information nowadays we can get it from everywhere. Google you can find everywhere, so it's not so important. Tons of references, tons of case studies, etc. And it's again more important the idea of a guru, with this idea of somebody who transformed you, to offer some kind of experience to you. So this transformation from the idea of a teacher from an Occidental Western point of view to a guru from this kind of Eastern point of view that is going to offer you a different experience in order to transform you. So this idea is quite interesting. Que yo tengo una pregunta, porque hacer arquitectura como desde dentro y proponer experiencias está muy bien en el momento en el que el usuario puede decidir si quiere o no quiere ir a tu edificio, pero ¿qué pasa si es una vivienda, o si es un hospital, o si es una escuela? ¿Cómo te enfrentas tú a ese tipo de arquitectura? ¿Cómo que puede elegir si va o no a un edificio? Es decir, por ejemplo, está muy bien que en una discoteca, a mí si no me gusta no vuelvo, pero si es mi casa, ¿qué pasa si es una casa? Normalmente, en cada programa el discurso podría tener una especie como de ramificaciones. En el caso, por ejemplo, de un hospital o de una casa, lo que sí entendemos, bueno, en el caso, por ejemplo, de un hospital es interesante esa especie como de idea de que muchas veces entendemos que el hospital es únicamente para curar, y a lo mejor sería más interesante si nos reconsideramos esa idea siempre como de reinventar los programas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser reinventarse el concepto de un hospital? Y qué interesante podría ser esa idea de que un hospital no es únicamente un edificio que desarrolla un programa de ir a curar gente, sino que es una especie como de edificio al que vamos, y por el hecho de ir allí hay una serie como de actividades casi como extra oficiales o paralelas a la propia actividad de ponerte una inyección, que al final acaban siendo curativas y que acaban reforzando una especie como de serie de condiciones más sociales que casi empoderan o refuerzan esa especie como de condición de ir a curar, ¿no? O sea, no únicamente nos curaríamos por el hecho de ponernos una inyección, sino nos curamos por esa serie como de condiciones. El hecho de vivir, pues sería un poco también potenciando esa idea, sobre todo intentamos como potenciar esa idea casi como de hiperintensificar como la relación con el espacio, ¿no? Entonces, si fuese una casa, pues, como sería una casa para que fuese algo más allá de una casa, ¿no? Y que en vez de que sea una vivienda de protección oficial,
como nos diría un enunciado de un trabajo, que sea vivir en un palacio. O sea, con el concepto de palacio entre comillas, ¿no? Sí, hay una componente experiencial muy fuerte, yo creo, en todo lo que hacéis, ¿no? En el caso del movimiento moderno, además, es bastante claro con el tema de los hospitales, ¿no? En realidad, lo que hace el movimiento moderno es que todo ya es un sitio para curarte, ¿no? Sí. Las viviendas, Una máquina. los espacios públicos, todos son máquinas para curarte, ¿no? Funcionando la luz. Yo quería preguntarte sobre la docencia, es decir, en el diálogo interdisciplinar que tú propones, en los proyectos que nos enseñaste, ¿no crees que se convierte la moda en una metáfora para aplicar a la arquitectura? O, es decir, ¿qué estrategias proyectuales pudieron coger tus alumnos de esa especialización en la disciplina de la moda? Te lo voy a responder desde el otro lado, que es desde la perspectiva de la escuela de moda, de los alumnos de moda, haciendo proyectos espaciales, digamos, ¿no? Y entiendo que al final es lo mismo, y creo que no es únicamente un tema metafórico, un tema como de que una forma hace referencia a otra forma por un tema de semejanzas, sino por un tema de que acaban compartiendo experiencias espaciales semejantes, ¿no? O sea, por ejemplo, los enunciados que suelo poner en la escuela de diseño de moda son prácticamente los mismos enunciados que pondría en una escuela de arquitectura. Es decir, les hago, tenéis que diseñar, en vez de un edificio, tenéis que diseñar un vestido que hable en torno al paisaje, ¿no? Entonces, o en torno al cuerpo. Entonces tú eliges un paisaje, ¿no? El paisaje de trigo, el paisaje de las flores de amapola, ¿no? Y cómo esa experiencia de un paisaje la puedes traducir, en el caso de una escuela de moda, a un vestido, y cómo tú habitas un paisaje, o cómo, pero ahí está el hecho en el que habitas, no el que es una especie simple, no es simplemente una especie como de metáfora visual o... Claro, pero o sea, los proyectos que pusiste al final, en la parte analítica, como que la parte analítica se transformaba en la forma en que nos contabas la forma. Como me acuerdo de la discoteca, tú decías, pues en el fotomontaje, tú presentabas el fotomontaje y nos decías, pues esta parte del edificio se activa de día y esta se activa de noche. Pero al final es como muy gráfico, es decir, como me falta un paso intermedio entre el análisis, la estrategia proyectual y el resultado. No sé si me explico. Como un guión no, o sea, a lo mejor explica también los proyectos muy en plan rápido, no son mis proyectos, son los proyectos de los alumnos. Lo que un poco quería contar también ahí era esa especie como sobre todo un poco también viendo el proyecto que vais a hacer, que es un club de día, que es un club ¿qué pasa con un club por el día, ¿no? Y cómo realmente el concepto de club también se puede redefinir, no únicamente como una actividad a partir de las 12 de la noche, sino qué pasa si también se amplía una condición extraoficial, que sería cuando el club no está convencionalmente abierto, que son durante otro tipo de horas. Pues no, creo que no me he explicado, pero vamos a ver. En este sentido yo creo que como o sea, está muy presente todo esto como un debate como hasta en las unidades docentes, y se ve como en cuanto alguien se salta un poco los límites, siempre aparece alguien que dice te está saliendo como esto no es arquitectura, con mayúscula, ¿no? Eso te va a pasar en Madrid, te pasa en Londres, te va a pasar hace ciento y pico años con el debate entre Van de Velde y... ¿Ya? Van de Velde y Butesios, con lo cual es que yo creo también meternos en una especie como de debate entre esto no es arquitectura, esto es arquitectura. O sea, lo interesante, el libro lo que decía un poco que a lo mejor, o sea, y lo que dices tú del zapato, que no es casi lo mismo que hacer un edificio, como que lo interesante es más bien lo arquitectónico que la arquitectura con mayúsculas, y todo lo que haces de moda es súper arquitectónico en cuanto que usa parámetros espaciales o materiales, entonces yo creo que en ese sentido es un poco el que hay que... O sea, lo que no quiero que os llevéis en conclusión es que también es hacer arquitectura, hacer diseño de sillas, y que como ahora no nos encarga nada a nadie, entonces es lo que la salida, como toda esa especie como de últimos artículos que en el país, que lo más guay de ser arquitecto es que no hace edificios. O sea, yo creo que hay que también echarle una especie como de mensaje diciendo no hay que renunciar a la escala del edificio, y realmente creo que ahí es donde tenemos que seguir peleando, solo que el proyecto arquitectónico cuando nos encargan unas viviendas de protección oficial o nos encargan un centro de cursos juveniles, creo que tenemos que ofertar otra serie como de condiciones sociales más allá simplemente como de plantas secciones y alfado. Pero por favor que estoy absolutamente en contra de esa idea como de que lo guay ahora es hacer sillas y que lo de hacer edificios como de paletos.
Y me parece como es una condición casi como de renuncia y decir, se están frotando las manos las grandes compañías y los grandes estudios y dicen, pues fenomenal. De hecho es divertido como algunos grandes estudios invitan a los jóvenes a Sí, no sí, hacer claro. concursos porque es una cosa que ya como ha pasado de moda, ¿no? Sí. Para ganar los sellos y todo, ¿no? Yo quería preguntarte, porque has dicho que, bueno, un poco vienes a decir que el comportamiento de los individuos, el comportamiento de los individuos, la sociedad, podría tener la construcción de la arquitectura y como la arquitectura, con la arquitectura vienen implícitos unos rituales que también como accionan la sociedad, digamos, de alguna manera. Entonces, todo esto lo hemos dicho como con nueva construcción, pero ¿cómo se aplica esto a las construcciones que ya existen, las estructuras? Igual, o sea, es que... ¿Cómo se puede pervertir, digamos, un poco la arquitectura que... Al final yo creo que indudablemente, igual que tú te reconsideras los instrumentos arquitectónicos con los que vas a intervenir en un edificio existente y no son los mismos que si fuese de nueva planta, no vas a construir nuevos muros, sino vas a hacer otro tipo de intervenciones, pero esas intervenciones también van a generar determinado tipo de actividades dentro, de programas, de movimiento, de manera de relacionarse, ¿no? Creo que ahí es... O sea, nosotros, por ejemplo, en los edificios ahora tenemos como un edificio franquista gigantesco, ¿no? Entonces, como no solo el hecho de que es un aparcamiento, tal, no sé qué, sino además como toda la carga simbólica que tiene detrás. Bueno, yo creo que hay mejor ejemplos que me imagino que habrán salido en clases que la Factory de Warhol y todas especies de situaciones que realmente olvidaban, o sea, era realmente utilizar o ocupar un edificio existente y que ahí montaban sus fiestas, sus actividades, sus programas y sus construcciones. Y era prácticamente sin construir nada, ¿no? Era como construcciones como más de pequeña escala, con otro tipo de temporalidad, ¿no? O sea, no lo veo como tan... Igual que tú tienes que cambiar la cabeza para hacer un proyecto más arquitectónico por el hecho de intervenir en un edificio existente, pero creo que esas intervenciones también van a generar una serie como de actividades y programas y ceremonias y rituales, de procesos y de coreografías, que son los que se generan en una discoteca. O sea, todos los clubs, casi es más difícil ser una discoteca de cero, porque al final todos los clubs que tenemos como referencia son en edificios existentes y ahí se montan actividades, se montan programas, se montan ceremonias. Además suelen ser puro espacio. Hay una cosa que me parece interesante y es la inversión esta. Al final puedes decir, podrías leerlo al revés, puedes decir que el proyecto que vais a hacer vosotros es como hacer un zapato. O sea, en realidad podría empezar a entender cuál es la especificidad. A mí me parece muy interesante lo que él cuenta, la especificidad el desplazamiento que se produce al decir, bueno, vamos a hacer una discoteca. ¿Y qué tipo de... por qué es diferente de hacer un hospital? ¿En qué sentido la experiencia que hay ahí transforma la importancia que tiene el material, la importancia que tiene la luz, el sonido, etc., ¿no? Es más importante como los efectos, o sea, las cosas que hay entre lo construido más que realmente lo que construye. O sea, fue muy útil, estuvimos en Ibiza de viaje de curso el año pasado con los alumnos de Londres. Hicimos, el curso académico no nos permitía ir cuando estaban las discotecas abiertas y nos fuimos cuando estaban las discotecas ya cerradas. Entonces solo abrían 4 discotecas de Ibiza. Entonces fuimos a visitar las discotecas cuando estaban cerradas. Y entonces toda esa especie como de imagen alucinante que tenías del space, del privilege, etc., llegabas allí y eran unos chaletos de mierda que no te lo pueden imaginar. O sea, es que vas allí no con los nombres de las discotecas, pero es que era una especie como de casas de pueblo blancas, de chamizos, y no me puedo creer que esto sea el privilege. Y luego porque realmente la arquitectura está ahí en los efectos, ¿no? O sea, que realmente una fiesta realmente creo que tiene como más importancia realmente los efectos que realmente el propio soporte físico. O sea, como que el proyecto viene más como redefiniendo el ritual que... Exacto. O sea, yo creo que una fiesta realmente coreografía, es una ceremonia, es un ritual, es una relación de la gente. De hecho, yo creo que uno de los puntos interesantes del ejercicio que hemos propuesto es redefinir como lo que sería la fiesta, ¿no? No caer al final en lo que sería una discoteca XC, de tomarse muchas copas como huevos en pelotas, ¿no? Es decir, que podemos empezar a pensar en la diversión, en el ocio y en cómo disfrutar nuestro tiempo libre nocturno de otra forma a la que ya parece establecido, ¿no? Yo creo que dice que es un hospital y tenemos como distintos tipos de concepciones de lo que puede ser un hospital, pero todos pensamos que una fiesta ya es como un cliché, ¿no? Ya nadie se replantea cómo es una fiesta hoy día. yo creo que la palabra club ya ahí ofrece como mucha información porque para nosotros un club es el sitio de discoteca, pero claro, si lo llevas a la cultura, por ejemplo, inglesa, el concepto de club es una especie como de espacio restringido para unos miembros en los que se hacen unas ceremonias que pueden ser desde hacer cocina en el País Vasco o ceremonias esotéricas en un sitio oscuro de Londres, ¿no?
Entonces, esa especie como de club, por un lado de club de miembros y club de discoteca, creo que ahí dan como muchas pistas que se retroalimentan. Hola, bueno. Mi pregunta es bastante pragmática y sencilla. O sea, recuerdo que en la anterior charla había unos arquitectos que estaban promulgaban que ellos querían una formación en donde el arquitecto fuera más geocéntrico, lo definían. ¿Aquí? Geocéntrico, algo así. O sea, como que el arquitecto fuera el pilar de la sociedad y todo un poco. Tú hablas más como de otra formación un poco más holística. Es como, y mi pregunta es, ¿cómo un arquitecto que no tiene formación de diseñador o de muchas otras cosas logra como ganarse espacios en otras áreas en donde no tiene como un background o un... Es que yo creo que de ahí un poco, hay dos temas que me gustaría contestar. Por un lado, voy a contestar por la última parte. De ahí mi idea como de realmente que creo que es necesario reformular el concepto de disciplina y el concepto de formación académica, que lo veo necesario. ¿Y por qué lo quería reformular? Porque creo que ahora mismo hay como dos grandes filones de movimientos arquitectónicos. Uno, en los cuales que dicen que la arquitectura es el centro y es autónoma, es cuadrada, es en blanco y negro y es autónoma en sí misma, y es la arquitectura, y el arquitecto es el centro, como dices tú, es el centro del mundo. Y creo que es una especie como de posicionamiento lógico, ¿no? Esa especie como de grandes crecimiento de las ciudades, la gran escala de las infraestructuras y al final esa especie como de gran escala y monumentalidad es lo que da esa especie como de respuesta arquitectónica diciendo mi respuesta es el edificio como monumento, pero creo que frente a eso también hay otra manera como de estar en el mundo, casi un posicionamiento como más contracultural, que es justamente desde la otra escala, que no es la escala de la arquitectura como monumento, sino es de la escala de las personas, entendiendo que el cuerpo y la persona es el centro de las decisiones del proyecto. Y creo que esos son dos tendencias que se ve, por ejemplo, en la EA muy clara de unas units que están con unas cosas y otras units que están con otras, que creo que no es buscar cuál es mejor y cuál es necesario, sino que creo que son dos movimientos que se tienen que equilibrar uno con otro. Igual que estamos atendiendo a la escala de que la arquitectura es autónoma, tenemos que entender que tiene que haber otro movimiento que es desde la propia condición del hombre y desde la propia escala del hombre, que es antropocéntrica. Y, a ver, trato un poco de aclararlo. Más que decir que el arquitecto como pilar de la sociedad, hablaban de que el debate estaba definido, era como que decían, bueno, hay movimientos como tomar en cuenta la participación ciudadana, muchas cosas, pero abogaban de que al final es el arquitecto el que tiene como toda la formación y el profesional para ejecutar, piensa un edificio, una instalación, bueno. Pero y ahora la segunda pregunta es eso, ¿cómo tú, que no tienes como una formación de diseñador o de eso, puedes lograr convencer a una convocatoria, a una institución, a una bienal o lo que sea para que sin tener esa formación tú puedas ser parte de eso? Yo creo que tampoco hay que ser como tan negativo, y yo he tenido una formación igual que la que estás teniendo aquí, y estoy dando clases desde hace 7 años en una escuela de diseño de moda con diseño de proyectos de moda, diseñando vestidos. A lo que voy es que creo que sí que tenemos una formación bastante transdisciplinar y bastante abierta, y que en esa especie como idea de relacionarnos con el entorno, o sea, lo que yo entiendo es que no voy a dar clase de derecho, pero por ejemplo que hay determinado tipo de disciplinas que hablan de esa especie de relación de lo construido, que está esa especie de interface entre yo y mi entorno, que creo que sí que estamos capacitados para contar cosas ahí. O sea, yo no he dado ningún curso de cómo se cose ni cómo se funciona. No, era más una cuestión como de... O sea, lo que creo que sí que no voy a ser capaz es dar clase de derecho de penal. Pero hay determinado tipo de construcciones creativas que en esa idea como del arquitecto, de una figura más artística, que creo que es importante como reforzar. Y creo que en nuestra época en arquitectura la hemos tenido y creo que hay que seguir fomentando. Yo estuve aquí en la ETSAM y lo he visto en estas mesas. You mentioned the concept of autonomy in architecture, which is now being reassessed again, as it has been over and over again. Yeah. And in interesting ways, in referencing a lot of the architectural and non-architectural explorations of the 1960s, right? Yeah. Like Archizoom, Superstudio. yeah, Superstudio, and so on. And it's a very, very interesting notion, right? Because at first it appears to be kind of isolated and disciplinarily
kind of precise. But now, of course, it's being seen, I guess, in the context that it was first presented as a modern concept, which was the manifesto written by André Breton, Diego Rivera, Trotsky in Mexico in 1938, when they argued of the autonomy of the kind of artistic action within the discipline. But of course, without that notion of multidisciplinarity that would make that really interesting. Right? And now it seems as if, while the term, we also identify with neo-rationalist architecture and kind of apparently precise architectural disciplines of the 1960s and 70s, which were themselves multidisciplinary because they invested so much in urbanism as an other. So it's I don't know whether you actually kind of work with that concept or we just pass through your... No, I think we are conscious, and our position at the EA is like saying we know that there is a kind of new trend that talks about a kind of autonomy in architecture, talks about a kind of monumental buildings, absolutely about the void better than the inhabited area of the spaces, in black and white, etc., etc. Our position is that saying that, okay, I think we know that exists a kind of global condition that asks for a monumental scale of the infrastructure, etc., etc. But at the same time, we think that it's necessary kind of balance with other kind of trends that goes beyond to the totally opposite point, that is the body, the scale of the body, the multidisciplinary, the more artistic approach to the discipline, instead of black and white, the intense use of colors, instead of void in the building, absolutely inhabited architecture. I think they are powers that is necessary they are necessary to have it in order to balance the different energies. It's an example of how terminology can be shifted in any direction one wants to shift it in a way. The autonomy argument, but it's a very interesting one. And right now it's a very rich one. At the EA it's very clear. For example, you have Pier Vittorio Aureli, it's like very clear. It's a guy. Line saying that architecture is this. Black and white, and a square, etc. And not only that, it's not only architecture is not building, it's just drawing. No? But I think I like, for example, this kind of radical position about the topic. No? But I think it's necessary to have a kind of alternative with the same radicality from the opposite point of view. I think probably in this studio right now with these students, we have opened the door so far that they're wondering where they can step next. Given that they're now looking at film as a kind of required format for them with which to understand and produce architecture and so on. And so now we're trying to discover new limits now that we've broken all the limits, and that's something quite interesting, right? And the way we're doing that is by setting certain kind of precise methodologies that should be practiced and are being practiced. So I think that it's working pretty well. But we're also dealing with a lot of these issues and confronting the kind of limits and the lack of limits or whatever that we are. And we don't have answers. I think it's a clash of different energies and different approaches. There's no guru here, unfortunately. We tell them the right, kind of share the knowledge with them that will open the third eye of their architectural selves. Well, I think it's important this kind of sensibility, through the things, because and try to put in critique a kind of just scientific vision of the world. Gurus and sabbatical. And I think a party and a club is just the perfect opportunity to put in practice this kind of situation. And the filmic model is one that is so rich, it's beyond rich. Okay, guys. ¿Puedo preguntar una última cosa? Es que la estrecha relación que hay entre las clases que das en la escuela de moda, o sea, diseño y en Londres, o sea, se ve claramente la conexión. Bueno, parece como que así debe mostrar mucho la conexión de lo que enseñas en un sitio y en otro y esa relación tan estrecha. ¿De qué otras disciplinas, aunque no las conozcas tan bien, podemos aprovecharnos o relacionarnos tan estrechamente? La música.
O sea, por ejemplo, relacionado con su trabajo, en otras conferencias habría con una imagen de David Bowie, en el sentido un poco aprovechando que hubo una exposición en Londres el año pasado que David Bowie era como súper estrella del momento, y con esa idea de que David Bowie no se convierte en una especie como de fenómeno social y éxito de ventas y se forra, con esa idea de casi como de construcción de una tendencia. Y que un músico no es únicamente un tío que escribe canciones, sino que es un tío que construye una tendencia social. Y construye una manera de vestirse, una manera de maquillarse, construye unos movimientos, no es únicamente construir canciones, ¿no? Creo que en ese sentido la música es perfecta, ¿no? Creo que viene muy a la La música y todo lo que conlleva. Sí, el músico, sí, el cantante o... Sí, la música. Sí, no, o sea, no tanto la música como sonidos, sino como el negocio de la música, ¿no? De los cantantes o de un grupo de música, ¿no? Con esa idea como que... O sea, ellos no se plantean... Yo solamente voy a hacer canciones, sino realmente ahí hay una especie como de expansión en torno de lo que es el negocio de la música que va más allá simplemente de los temas, ¿no? De lo que se escribe. Yo tengo algo que me inquieta un poco. ¿Te inquieta? ¿De que no te inquiete tanto? ¿No? Es muy joven. En esta relación que haces con las clases que impartes de la EA y las clases que impartes de la Escuela de Moda, me parece interesante que sean dos enunciados idénticos, vamos a ponerlo con futuros diferentes. Una cosa es el planteamiento que tú les haces, pero el alcance de cada uno de los alumnos de cada escuela, ¿cuál es y hasta ¿A qué te refieres con alcance? El approach, o sea, lo que ellos llegan, o sea, a donde llegan sus ejercicios, el nivel de exigencia, no tanto exigencia como imposición, sino exigencia como alentando hasta dónde pueden llegar en sus investigaciones. No sé muy bien cómo contestarte la pregunta, pero te voy a contestar con otra cosa que a lo mejor te sirve, y es, por ejemplo, que yo una de las cosas que sí que noto de dar clase en una escuela de moda aquí en el IED, que bueno, es una escuela de moda, yo creo que la mejor en España, pero tampoco es la mejor del mundo, es una especie como de sensibilidad más abierta a lo experimental y lo artístico en los diseñadores de moda que los arquitectos. Entonces, una especie como de... Yo cada vez echo más en falta, y creo que en mi generación, que luego soy mucho más de vosotros, sí encontrabas como determinado tipo de personajes con una especie como de perfil como mucho más artístico y que daba una especie de arquitectura y que daba una especie como de respuesta como muy personal y muy propia y muy subjetiva, y cada vez estoy más echando en falta en cualquier escuela del mundo personajes con una sensibilidad artística en las escuelas de arquitectura. Yo creo que también es por cuestión de las notas, que al final acabamos solo entrando en pollones en arquitectura, y he hecho en falta esa especie como de personajes con una sensibilidad más artística y abiertos a lo experimental en estos contextos, y en moda sí lo he encontrado. Y entonces en moda les podía, que puede parecer como una disciplina como mucho más artística, pero al final ellos apuntan a moda para hacer vestidos y quieren hacer un vestido que luego se vayan a comprar ellos en el H&M. Sin embargo, aceptan de una manera como más apetecible los experimentos en moda. En cambio, en arquitectura cada vez nos cuesta más y tenemos fama como de los raros, los experimentales, incluso en Londres, quería decir, por esa idea de que creo que es difícil hacer lanzamientos experimentales y artísticos en contextos de arquitectura. O sea, creo que cada vez estamos más alemanes. Estamos muy influenciados por Merkel, cada vez más. Incluso en el contexto académico, o sea, que no estamos hablando de hacer experimentos, ¿no? En contexto ya como que te vayas a gastar 7 millones de euros en un edificio, que también habría que hacerlo. Pero creo que incluso plantear experimentos en contextos de arquitectura cada vez nos está resultando como más de riesgo. ¿No crees que tiene también, o sea, nuestro lado técnico, que es lo que nos diferencia de los artistas, y creo que nuestra formación, bueno, en mi opinión es un poco lo que diferencia, ¿no? Que Sí, tenemos pero yo una creo que carga tanto más teórica. Eso es lo que a lo mejor parece que nos corta un poco la libertad de experimentar, pero que es una pena porque tendría que ser lo contrario, o sea, porque al final puede ser más conocimiento en ciertos campos, que si es un buen conocimiento debería llevarnos a una experimentación muchísimo más elevada, pero sin embargo se banaliza, siento, en mi opinión, un poco ese lado más técnico, catalogándolo como estricto y cuadriculado, y al final parece que el premio es para el más artista, para el más artista. ¿El premio? O sea,
Que se lleva más como la fama. El que se lleva, sí, el que es más alocado. Pues yo cada vez tengo más dudas de ese planteamiento. O sea, yo creo que cada vez la figura como del artista está más denostada y más puesta en crisis. Pero bueno, como dices tú te has respondido que la parte técnica de nuestra disciplina de la arquitectura no es una limitación para realmente un trabajo muchísimo más creativo, ¿no? O sea, creo que simplemente diseñar o construir el espacio del habitar del hombre no creo que únicamente se dé soluciones como un científico con soluciones técnicas y de Neusser, sino creo que lo que construye nuestros espacios de habitar tenemos que tirar de otro tipo de fuentes, no únicamente de Neusser. Pero igual cuando haces un traje, lo haces distinto si sabes cómo es una cubierta invertida, a lo mejor, o algo así. Lo que te quiero decir es que al final tiene mucho que ver con a lo que te dedicas. Y resulta que si te pasas 8 horas y media al día estudiando estructura o haciendo puntos, pues probablemente eso te afecte a la manera en la que lo proyectas, no sé. Creo que tiene un poco que ver con lo que estás hablando, que has hablado mucho de la experiencia en tu proceso docente y creativo, de profesional también, y quería preguntarte cómo guías tú el proceso con tus alumnos para que al final el resultado no acabe siendo un poco como una enfatización del ego del arquitecto, del que ha hecho esa idea. Es decir, que a veces hay un riesgo ahí de que si partes tanto de la experiencia acaba siendo como una especie de cosa formal que represente tu experiencia, pero quizás no tanto como la función o algo así. O sea, ¿cómo trabajas eso? Entonces tampoco me quiero meter en una especie como de discusión así muy psicoanalista junguiana, pero y ya no sabría si diferenciar entre lo que es el ego y lo que es la propia subjetividad. Aquí en este libro hay bastantes capítulos en torno al ego y esa especie como necesidad como de que lo que te tira para adelante es tu propio ego. Bueno, tampoco me quiero meter en asuntos como muy filosóficos, ¿no? Un poco lo que sí que queremos reforzar es esa especie como de que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y nuestros proyectos de arquitectura son subjetivas. O sea, y creo que también nos están intentando vender una especie de visión muy cientifista de que podemos tomar unas decisiones absolutamente racionales, como una especie como de casi como frías, pero creo que cualquier cosa, cualquier respuesta que vamos a dar en todo, en nuestra vida pasa por nosotros mismos. Y entonces en esa idea como de que realmente si la respuesta van a pasar a través de nosotros mismos, casi un poco la actitud o la técnica sería como ir a reforzar esa especie como de subjetividades, de tener esas especies de subjetividades. Luego ya no sé si se llaman las egos o no, pero creo que esa especie de reforzamiento de la subjetividad es fundamental a la hora de filtrar todas las cosas que están pasando y cómo las traducimos en proyectos o en cosas, ¿no? Llaman luego, pues a lo mejor, claro, obviamente en la arquitectura hay mucho problema del tratamiento del ego, pero también creo que sería un tema de plantear bien el concepto del ego más que de otra cosa, pero creo que sí son decisiones subjetivas, es que creo que no hay otro tema, ¿no? O sea, creo que todo pasa a través de nuestra propia subjetividad. Y lo que hemos comido y lo que hemos experienciado y los viajes que hemos hecho, es que es imposible que demos una respuesta que no pase por nosotros. Esa es mi opinión. O sea, creo que por el hecho tú de estar este verano en un viaje alucinante, tu proyecto va a ser diferente que si no hubiese estado. Claro, pero ¿hasta qué punto eso es como lícito o debemos enfatizarlo o debemos controlarlo? Yo creo que es inevitable y yo creo que cuanto más conscientes y mejor lo manejemos, mejor. Te temo. Si considerabas experimental una arquitectura que parte de estrategias más técnicas, proyectualmente hablando, por lo menos para mí, o puede ser la de Frederick Price, o hablando de envolvente, cuerpo envolvente, la de Philip Lam, que parten como de análisis más... Bueno, las dos me parecen súper experimentales. Las dos me parecen muy experimentales, porque yo creo que sobre todo por un tema porque cuestionan los límites, ¿no? Es que era un poco relacionar como que la experimentación no tiene por qué estar mezclada tampoco con la técnica, porque yo creo que... No, desde luego que no. O sea, desde luego que no, y parece curioso que se nos cuestione, por ejemplo, en nuestra unit en Londres como que la que no hace arquitectura cuando somos de los profesores que más hemos construido de la escuela, ¿no? O sea, que así voy a tener que contar yo a alguien cómo se hace una zapata.
O sea, que yo creo que también, quizá también el propio conocimiento de la propia disciplina más técnica te ofrezca también las libertades mayores creativas. Creo que a veces la experimentación se confunde con la diferenciación, es decir, la creación de nuevas etiquetas o nuevas. No sé si me explico. Me perdono. Que a veces como la experimentación se asimila a la diferenciación o la creación de nuevas etiquetas o modas dentro de la arquitectura. Sí, yo creo que también esa cosa es inevitable. O sea, yo creo que otra de las cosas que soy consciente es de que la arquitectura y todo lo que producimos pertenece a un momento histórico concreto. Entonces, este discurso no es un discurso que sirva para dentro de 5 años, y dentro de 5 años te voy a contar otra historia totalmente diferente, igual de válida. O sea, yo creo que es una especie como de pragmatismo de que los discursos se adaptan a un contexto histórico y temporal es necesario. Entonces, esa idea de poner etiquetas a mí me parece absolutamente contemporánea. O sea, es como en música lo vemos clarísimo. O sea, una etiqueta de música es que responde a una especie de contexto histórico, y en arquitectura pasa lo mismo. Esa especie como de que pasa en arquitectura o pasa incluso en moda, de que es atemporal. La moda de Giorgio Armani es atemporal. Tú vete a un outlet de Giorgio Armani y pruébate un traje de hace 5 años a ver si es atemporal o no es atemporal, o te ves con una pinta con el fin. Entonces creo que esa incluso en la arquitectura de Campo Baeza creo que es absolutamente temporal y responde a unas condiciones culturales y absolutamente concretas de una época. De ahí, y si quieres llamarlo etiqueta, no llamarlo etiqueta. Ya, no pregunto más. Es que tenía una cosa rondando en la cabeza y al ver esta imagen más profundamente la he cuajado ya. Porque eso es una escala enorme, de forma que la piel de esa mujer en realidad es una fachada. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo trasladas tú esta impresión que tienes de la piel, del aire que nos toca a nosotros en relación con la arquitectura que nos rodea? O sea, como que la arquitectura empieza aquí, a la piel de la arquitectura, con la ciudad. No sé si se me ha ocurrido, no digo que tengas que... porque estaba viendo y digo, no, ¿qué es una piel? es una reflexión, es una reflexión en sí misma que te está respondiendo. No, es que no sé si tiene la misma importancia, porque, o sea, las fachadas está un poco mal vista. No, sí, un poco lo que estamos intentando hacer es desdibujar esa especie de situación de dónde es la arquitectura, dónde se construye la arquitectura. Se construye a 5 metros, se construye en un vestido o se construye como un templo astral dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y en esa especie como de flujo de que la arquitectura en relación con el cuerpo y que el cuerpo es arquitectura o la arquitectura es cuerpo, es donde nos gusta un poco como construir el discurso. No sé si la habrá escogido a propósito, pero es bastante parecida a la escultura que hay en el pabellón de Barcelona de aquí. No. Es verdad, no. Como cojonudo, sacarla así, ¿no? Y pegarle fuego en pantalla. ¿No? Me había imaginado un discurso así, ¿sabes? Pues sí. Bueno, muy participativo, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Sí. Bueno, yo me gusta. Ha estado muy bien. Bueno, pues nada, cerramos entonces, yo creo. Y agradecer. ¿Se libran de corrección de PFC o qué? Sí, porque ya estamos fuera, ya sí va a sonar. Pues gracias, muchas gracias.